H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente, programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPac con los colegios Andrés Bello y EduPac de Cabildo. Hola, hola, ¿cómo están? Tengan ustedes, pero muy buenos días, a las 10:07 a esta hora de día martes 13. ¡Wow! No te embarques no te cases ni te embarques, algo así por ahí, los dichos antiguos. Hoy estoy siguiendo una serie muy buena, se llama Las reglas de la Biblia, muy buena. Me gustan los temas que tienen que ver con las religiones y estamos con una persona que estudió teología, en fin, con Mario Alvarado, concejal de la comuna de Cabildo, invitado especialmente a conversar de lo que está sucediendo no solamente en Chile, en nuestro país, la contingencia local también, que nos está ocurriendo. Como siempre, nos lleva acompañando ya prácticamente, vamos para los 2 años que nos acompaña acá a la radio Mario Alvarado. ¿Cómo estás, Mario? Gusto de saludarte, bienvenido a H Radio. Hola, Hernán, buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que están conectados en este momento a la radio HE Radio, especialmente a los de Cabildo que nos acompañan en una mañana más bien fresca, no sé la percepción. Sí. Y qué bueno que te interesen esos temas. Es un piélago, es un mar muy grande, muy complicado, sí. La Sagrada Escritura, y hablo de la Sagrada Escritura, la Biblos, ¿cierto? La recolección de libros en la que nosotros creemos, sí. Y qué decir de las otras religiones también. Es un tema amplísimo y muy rico, además, sí, para entender las culturas y los comportamientos. Así es, y tú sabes que yo hice un estudio de los movimientos de las religiones por muchos años, y ahora mira History, el canal de historia. Primero estuve viendo porque hay mucha información, escritos antiguos que no están en la Biblia actual, y muy interesante, como varias cartas de varios apóstoles y otras personas que no están incluidas en la Biblia, y también obviamente revisando las reglas. O sea, anoche yo me quedé sorprendido, me quedé dormido, me velé a las 2 de la mañana y volví a seguir viendo. Muy interesante porque una cantidad de reglas en el mundo antiguo que algunas hasta hoy día persiste. Por ejemplo, la lapidación con piedras a las personas. Hay algunos 3 países en el mundo que todavía la practican, el tema de la lapidación, bueno, para castigar a alguien. Lo matan con piedra, y eso está en la Biblia, es increíble. Entonces son cosas sí. Sí. Actualmente los musulmanes tomaron eso, ¿no? A partir del siglo VII. En Etiopía y también. En pocos países era. Mira, los primeros siglos de la Iglesia, hasta el siglo V, siglo VI, todavía, ¿no? Si uno encuentra, es tremendamente de consolidación de la doctrina y su pensamiento. Y lo que tú señalabas, los escritos que están fuera de la Biblia son lo que llamamos apócrifos, ¿no? Sí. Que a veces no se atribuyen a alguien especial, porque a veces tienen contenido más bien de filosofía, de gnosis se le llamaba en ese momento, y la Iglesia tuvo que establecer ya en el siglo III, IV, lo que se llamó el canon, ¿no? El canon de los libros aprobados por la Iglesia, y que estos son los que la Iglesia tiene considerado como, no sé si verdaderos o no, pero dentro del canon que la Iglesia cree. No, es muy, muy, muy interesante. Qué bueno que... Sí, a mí siempre me ha interesado, por eso hoy día estuvimos por mucho tiempo, siempre tocábamos un tema religioso, un tema de historia que tú sabes. A mí me encanta la historia, la verdad es que una de las cosas que, si tuviera la oportunidad, estudiaría historia, compadre, porque es maravilloso. La historia de la humanidad es increíble, como uno se mete en eso y te atrapa. Sí.
Mira, yo acabo de leer un libro que muy interesante y se los propongo a aquellos que estén... Oye, mira, te voy a proponer algo al aire, ¿eh? Al aire te voy a proponer una cosa. Ya, Sea claro. como venga la situación, porque no podemos hablar mucho del tema de lo que se viene, ¿no es cierto?, la elección y todo el tema. No podemos hablar porque estamos no estamos en campaña, pero pasado la campaña, sea, te elijan o no te elijan, me elijan o no me elijan, me gustaría que hiciéramos un programa dedicado a la historia, compadre, que hablemos de historia, hablemos de libros, se recomienden libros, sería fantástico, compadre, por lo menos, no sé, diría yo, una vez al mes, 2 veces al mes, pero que le dediquemos tiempo a la cultura, compadre, ¿te parece? Sí, a mí me encantaría, fantástico. Te iba a decir el libro, a que le interese el recorrido precisamente de la palabra a través de lo escrito. Acabo de leer un libro que se llama El infinito en un junco, de una escritora joven española, Vallejo el apellido, pero muy interesante, muy interesante, desde los primeros escritos, la Babilonia, donde nace la civilización, hasta el día de hoy, la digitalización, y cómo ha habido transformaciones enormes revoluciones más bien, desde la transmisión oral hasta petrificar, dice ella, el discurso en la palabra. No, muy interesante. Aquel que quiera indagar más en este proceso, ese libro lo recomiendo. Además que es muy bien escrito por esta autora española. Muy bien escrito. Vale. Y lo que te decía yo, qué bueno que la propuesta, yo fui profesor de historia de la Iglesia de los primeros siglos, sobre todo de los concilios que dictó la Iglesia a partir del Jerusalén, que a veces se cuenta o no se cuenta, del 49, ¿sí? Pero los concilios más importantes del siglo IV, ¿no? Del 325 hasta el 551 más o menos, la Iglesia desarrolló concilios para que la gente, los que no están habituados, son reunión de obispos que discuten una doctrina en específico. Y ahí se asentaron lo que nosotros consideramos que es parte de nuestra fe actual, sobre todo la Iglesia católica y también la Iglesia protestante. Los primeros siglos la Iglesia era una sola, hasta 1500, si no me falla la memoria, 567 más o menos, cuando Lutero pone las 90, diría puntos en una iglesia de Alemania, tesis, perdón, 90, 91, 92 tesis de Lutero, donde hay una separación ya de la iglesia protestante y la iglesia católica. No, yo encantado, muy bueno. Oye, sí, vamos a hacerlo. Hoy vamos a la contingencia, que la gente está muy preocupada, estamos viendo el debate ahí, me interesa porque al final yo, si hay un tercer retiro, yo también voy a tener que retirar porque necesito esas lucas. Bueno. Pero el tercer retiro es un temazo porque hay mucha gente que está esperanzada en poder retirar eso. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 semanas en cuarentena, tú pudiste porque tú eres esencial y tú vendiste a través del delivery, qué sé yo, el tema y tal, pero hay mucha gente que hoy día está complicado porque no ha podido trabajar, algunos durante un año. Entonces esa gente que estaba pagando un dividendo, que estaba pagando un automóvil, que estaba pagando que estaba pagando el colegio, que estaba pagando un montón de cosas y quedarse sin ingresos absolutamente, o a lo mejor se tuvo que reinventar y hacer otras cosas. De hecho hay mucha gente que se tuvo que reinventar, pero al final el problema de Lucas es terrible, es terrible para muchísima gente. Y como hemos dicho, es que es lamentable, pero tenemos que seguir recurriendo a los recursos nuestros porque el Estado no logra entender de que en vez de repartir lucas por acá, lucas por allá, debería ser un sueldo universal para todos, sin letra chica, sin nada. ¿Cómo ves la evolución de esta temática? Porque aquí en Cabildo también tenemos muchísima gente complicada, Mario. Bueno, yo creo que el tema que tú tocas es muy importante porque la pandemia no solamente ha develado, ¿cierto?, la precariedad de nuestra gente, de la población chilena, con sueldos muy bajos, sí. Un trabajo informal abundante, casi el 30%, y también develó la debilidad del Estado para responder a este tipo de situaciones y crisis, sobre todo la económica. Es un Estado que más bien le ha dejado al mundo del mercado, al privado,
responder o de la distribución de los bienes. Entonces, ante esto, yo creo que hay una tosudez en mantener una posición, diría, prejuiciosa e ideológica por parte del gobierno. ¿En qué sentido? Se ha usado mucho la palabra individual y eso lo hemos forjado por un discurso hegemónico de parte de la élite. La palabra focalización en contra de universalidad, tú mismo lo señalabas, sí. y cómo se debe guardar a toda costa el erario fiscal, que en un momento normal puede tener sentido, ¿no? ¿Ya? Pero ahora estamos en un momento bastante especial y de otra naturaleza. Una necesidad, como tú señalabas, de las personas que necesitan no solamente pasar la vida, sino comer, que estamos hablando de lo esencial. Así es. Estamos hablando de lo esencial de sobrevivencia de muchas personas. Entonces, con un discurso individual, como lo hemos tenido hasta ahora, sí. Es difícil a veces contrarrestar ahora con la palabra solidaridad por parte de un Estado más bien indolente. Pero yo creo que hay que correr los cercos ideológicos y los prejuicios. Y parece que el gobierno este discurso o esta forma no la entiende todavía. Y mira, si aquí Estados Unidos, que no es el país soviético ni lo mandan los soviets, no. A todo el mundo le entregó un cheque. ¿Por qué? Porque dice, yo prefiero equivocarme en la entrega de la ayuda y entregarle a unos más, pero no me equivoco a que alcance a todas las personas con necesidad. Así es. ¿No? Mira, entonces, Mario, y estaban hablando, justo lo que estás diciendo tú, yo estaba viendo un programa ahí de Chilevisión y estaban hablando justamente. Dos diputados estaban hablando de lo mismo, lo que tú acabas de decir, lo que hizo Estados Unidos. Y muchos dije, pero Estados Unidos tiene más plata. No, si nosotros también, tampoco no somos ricos. Pero nuestra deuda no es tan alta tampoco, podríamos endeudarnos. Dale. Claro, lo que pasa es que tenemos capacidad de deuda, tenemos fondos todavía fuera del país. Así es. Y por lo tanto necesitamos reaccionar de esa forma. Mira, eso es lo que tiene, perdón, voy a decir una cosa, lo combinamos. Nadie ha admitido que la política del 10% o que la gente recurra a sus fondos sea una buena política pública. Nadie lo ha dicho y no he escuchado todavía hasta ahora eso. Pero ante la lentitud de respuesta que ha tenido el gobierno, y ojo que yo no asimilo la palabra fácil respuesta con una respuesta adecuada, porque a veces podemos confundir. Siempre se ha criticado esto de populista porque responde fácil. No, a veces las respuestas que no son populistas también requieren de una acción rápida, ¿no? Y el gobierno, sin ser populista, podría dar una respuesta rápida en lo que estamos diciendo, es decir, una entrega universal de fondos a las familias necesitadas. Universal. ¿Sabes por qué, Hernán? Porque la focalización, cuando la determinan ciertas normas de quién puede o no puede, si estás en tal fase o no estás en tal fase, si te llega o no te llega, eso ralentiza, hace muy lento el proceso de ayuda. Así es. Hace demasiado lento y la gente por eso está cabreada de esta tremenda discusión a veces que tienen ciertos sectores de la élite política y no se fijan de la necesidad de las personas. Entonces, lo más rápido ahora para las personas, porque ya que el gobierno no quiere ceder a esta bono universal o sueldo universal, como quiera llamársele, es tomar el 10%. Y ante eso, ¿qué político se puede negar? Sabemos que incluso sectores del oficialismo ya están diciendo que no vayan al Tribunal Constitucional para que la gente reciba los bonos adecuados, ya que ustedes no se lo han querido otorgar. Entonces, entonces se viene una buena discusión. Yo creo que no va a ser la misma del segundo retiro. Me parece que no me he informado bien, pero hay una, si va al Tribunal Constitucional, hay una traba precisamente porque la Constitución no admite que el Parlamento se meta, voy a usar una palabra coloquial, no se meta en asuntos de seguridad social. Entonces están previendo esto y están haciendo una modificación constitucional respecto de, excepcionalmente, sí lo podría hacer el Parlamento en estos casos, que sí se meta en seguridad social, porque porque el Estado chileno no está respondiendo con sus arcas fiscales, sino que lo está haciendo sus propios ciudadanos respecto de ellos mismos ayudándose, ¿no? Así es. Entonces, va a estar
va a estar bien Sí, interesante la discusión. pero ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí de algunos, bueno, de muchos, porque ya se han sumado muchos, incluso son los menos, pero hay algunos parlamentarios, incluso de la UDI, que le están pidiendo al gobierno que no recurra al TC. O sea, aquí el gobierno, si la votación tiene los márgenes que tuvo el segundo retiro, yo creo que si quiere ir al TC, puede ir, pero es una derrota política para el gobierno demasiado grande. O sea, no creo que pero se si arriesgue a eso. Sí, Mario Desbordes ha dicho, en vez de ir al TC, mejora el proyecto que se está proponiendo, la moción parlamentaria. Claro. Y es más, hay algunos que están señalando que, dado la gran concurrencia seguramente de votos que van a aprobar, no se haga con los 3/5, que son 93 votos, sino que se haga con los 2/3 para más seguridad todavía jurídica, arriba de 103, 105 votos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues eso, yo creo que se viene irremediablemente una aprobación de un tercer retiro. Sí, sí, porque ahora, por ejemplo, hay algunas personas que increíble. Bueno, yo agradezco también estar aquí atrás del micrófono porque me permite seguir ayudando a mucha gente. Me han llamado varias personas, don Hernán, usted que está ahí en las noticias, siempre está leyendo, ¿por qué no nos ayuda? O sea, el tema de la ¿cuánto se llama esta? De la ficha social y todo el tema. Bueno, tengo la suerte que hoy día está trabajando una sobrina mía ahí, hija de mi hermana Angélica, está encargada de la parte rural como asistente social, y está ayudando a mucha gente con el tema de la famosa ficha de protección social. Y también me han llamado personas, oye, ¿cómo lo voy a hacer para postular ¿cuánto se llama? Algunos tienen que postular al IFE, la mayoría no, porque si recibieron el sexto retiro va a ser automático. Pero sí hay que postular a este bono de clase media y a este préstamo solidario. Entonces me llaman y yo les digo, les he estado tratando de informar lo más posible en ese sentido, porque lo último que leí, que este sábado 17 de abril estaría ya el impuesto interno habilitado el tema para que la gente pueda postular a ese bono de clase media y Entonces, es súper importante. Yo me siento muy halagado que la gente nos llame y nos consulte. Y esa es una de las cosas que falta mucho, Mario. Es que entendamos, y hemos hecho el llamado, que hay personas que no tienen ni idea cómo manejarse, ni en el celular, ni en un computador, no tienen ni idea. Entonces, aquí todo es online hoy día. Todo online. Hoy día las oficinas prácticamente están cerradas. Entonces, no... Tiene que haber esa voluntad del vecino, del amigo, del nieto, qué sé yo, de ayudar a su gente a postular a estos bonos, porque mucha gente se ha quedado fuera de estos bonos, Mario, producto que no tiene entendimiento y no hay personas que se dediquen a ayudar en este tipo de cosas, Mario. Bueno, eso es una de las tantas más trabas todavía aparte de los requisitos establecidos, es la realidad misma de mucha de nuestra gente. Sí, no, el gobierno se le olvida que no todo el mundo está alfabetizado, esa es la palabra, en digitalización y buscar los datos, sobre todo la gente mayor. Sí. Incluso uno mismo, perdóname, Hernán, sí. Cuando empezamos la pandemia, nos vimos con problemas hasta de estar en este tipo de tecnología, que era, diría, básica. Imagínense lo que significa entrar y navegar, ya usamos esa palabra navegar, en este tipo de herramientas, requisitos y un montón de cosas que te piden. Entonces, claro, es necesario la solidaridad, una vez más esa palabra, entre vecinos, intergeneracional y también por parte de las autoridades. Así que y todo se reduciría si usáramos, como te dije, como conversábamos antes, un sueldo o un beneficio o un bono universal, como se le llame, ¿no? Y simplificar estas cosas al máximo y con mayor rapidez todavía. Así es, Mario. Y el tema también que nos duele a nosotros como ciudadanos que siempre estamos tratando de averiguar y estar leyendo y estar al día de lo que está pasando en nuestro país y escuchar que todavía hace 10 años, Mario, o sea, no son 10 meses que se discute el tema de la reforma a las pensiones. 10 años. Y entonces digo yo, a ver, si bien es cierto, en el tema de la pandemia el año pasado se aprobaron muchas cosas muy rápidamente en el Parlamento, pero ¿por qué no una cuestión tan básica, tan importante que es
es cómo llegamos con una buena pensión a los viejos que lo dieron todo por este país, Mario. He mencionado ya los sesgos ideológicos y los prejuicios. Claro. Yo creo que, mira, leyendo, hay un libro que también ¿Ya? me estoy acordando ahora, Ya. La tiranía del mérito, de Sandel, me parece, donde hace un análisis bastante, análisis de los distintos parlamentos, cómo están formados los distintos parlamentos en los países de Europa, Estados Unidos, Sí. y lo podríamos replicar en Chile, Sí. donde la gran mayoría de nuestros parlamentarios vienen de una élite, sea de izquierda o de derecha, de colegios privados y que se conocen en las universidades también de élite. Es muy poco la marginalidad que tienen de clase popular. La única excepción, lo cuenta Sandel, es la Inglaterra después del año en 1945, donde efectivamente, me parece, y ahí alguien lo corrobore, Clement Attlee le ganó a Churchill, ¿cierto? Y era bastante popular y es un gabinete muy popular de gente que no venía ni siquiera con pergaminos académicos. Pero eso después, lo normal es que nosotros estamos relacionados con una élite y porque la gente misma ha hecho o se ha hecho para ella un discurso de que solamente los mejores preparados deben estar en el Parlamento. A lo mejor eso lo podríamos discutir. Pero a lo que quiero llegar es que a veces la representación se queda en un lugar muy estrecho, muy pequeño, sin conocer las realidades nacionales y cómo vive el resto de la población. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la clase política que muchas veces rige los destinos de nuestro país está ubicada en un reducto de la población nada más. Y estamos mencionando colegios privados, estamos mencionando universidades de reconocimiento, etcétera. Y no hay una representación popular. Sí. Conocer la realidad de más allá de eso y empatizar con la realidad de muchos chilenos, yo creo que les cuesta. Y por eso esto es lo que tiene que abrir a la población, pues. Sí, sí. Y el cambio en la conducción política. Yo creo que tenemos la oportunidad, Mario, los ciudadanos, porque nosotros también elegimos, independientemente que podamos estar en una papeleta. Mira, nosotros también elegimos, por lo tanto nosotros tenemos que ser responsables con lo que hacemos. O sea, tú y yo hemos defendido siempre la democracia y tenemos que defenderla a toda costa, la democracia. Y cuando yo vaya a votar, tengo que aprender a elegir y ahí donde está la mano de hacer un cambio fundamental en este tema de nuestra conducción política. ¿Ah? Sí, mira, yo no sé si venga el caso, no. Estaba viendo por encima nada más, ¿no? Sin profundidad, lo que ocurrió en Perú. Sí. En Perú, fíjate que todas las encuestas daban a otros, aparte de los 18 candidatos, o sea, 18 candidatos presidenciales en una sola papeleta, una sábana impresionante de inscritos ahí, y eso habla del deterioro de la política, ¿no? De los partidos, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero fíjate que el primero que lidera la votación es el que estaba séptimo en las encuestas, Pedro Castillo. ¿Ya? No es de la política tradicional ni del centro, sino que es marginal, es decir, un profesor que viene de región. Sí. Y sin embargo sacó en este momento para ir a la primera vuelta junto con la Fujimori, la Keiko Fujimori, que tampoco estaba dentro de las apuestas que hacía ¿La Keiko es centro derecha o no? Sí, es de derecha. Ya. De derecha. Ya. La Keiko Fujimori. Sí. Entonces, y es un candidato de izquierda. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. No está presa, compadre. Lo que tú dices. Y no está presa, güey. Sí, estuvo imputada, sí, también. Entonces, mira, pero lo que quiero decir es que la gente, esta vez en Perú, eligió una persona no de élite. Fíjate que él reconoce, estaba leyendo un poquito, sus padres son analfabetos, y él como un gran logro social llegó a recibirse de sociólogo, ¿cierto? Un profesor de básica y sociólogo, y ahora es candidato presidencial.
Yo no sé si tenga un vuelco en Chile de esa forma, porque hay un discurso muy arraigado acá, y eso lo hemos conversado en algún momento determinado, quién debe ir o no a la constituyente, ¿no? Es un discurso. Y yo me inclino más bien dentro de una democracia que todos los ciudadanos pueden participar. Así es. Sí. Pero hay que no, que oye, dicen que no, chileno, solamente los aristoides, ¿no? Los mejores. Había un chileno también postulando, un chileno, o sea, peruano, hijo de padres chilenos. Ya. Sí. Ahí sí. Hijo de padres chilenos. Los dos padres chilenos. Un chileno, un muchacho ahí estuvimos viendo. Oye, ¿y lo que sucede en Ecuador? Ganó la derecha. Sí, ahí hay otro, que también es complicado los países. Sí. Claro, el correísmo, ¿cierto? Perdió el correísmo ahí, tenía su candidato, sí. Lenín Moreno, que no era tanto, pero sí estaba dentro de la centroizquierda, y ahora me parece que Lasso, ¿no? Con doble S, sí. es el nuevo presidente de Ecuador. Sí. Hay que ver cómo se desarrollan estos gobiernos. Pues. Sí. Hay que ver las causas. Yo no he visto mucho el caso de Ecuador. Hay que ver las causas por las cuales las personas se inclinaron al nuevo presidente. Pero mira, una de las... Dale. Pero una de las cosas que tenemos que aprender de Perú, aparte de lo que estábamos conversando recién, sí. hacia dónde se dirige el voto, sí. que todos los ciudadanos tenemos en democracia derecho a participar, sí. yo creo que la elección nos va a tener que dar Perú en el momento que se hacen las elecciones. No solamente el problema político, sino también el momento pandémico. Así es. A ver qué nos queda de esa participación que lo hizo un 72-73% de la población peruana, que está obligada a votar, por supuesto. Sí. Y también vamos a ver cómo se comportaron otras elecciones a nivel mundial. Me parece que fueron como 87 que se han hecho en tiempo de pandemia. ¿Sí? Y porque nos trae a nosotros, tenemos cerca una elección el 15 de mayo. Vamos a ver si no tenemos que discutir otra vez si alargamos o no la fecha. Hay algunos que están diciendo, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Yo creo pero es que no, yo no estoy diciendo que puede ser, no puede ser. Yo estoy haciendo referencia, por ejemplo, al mismo Mario Desbordes, que él decía, y es presidente de partido de Renovación Nacional, sí. Él decía que una fecha, y además con el antecedente de los médicos, julio-agosto, ¿por qué no? ¿No? Complicado. Oye, claro. Sí, para ir terminando, Mario, una de las cosas que se deben hacer también las nuevas autoridades, ya sea de todas las autoridades que van a ser elegidas, no solamente ahora en mayo, sino que también a fin de año, de volver a conquistar a la gente, volver a acercarse a la gente, a entregar cultura, trabajar muy fuertemente por una buena educación cívica en los colegios, porque los jóvenes de cuarto medio salen sin saber qué es lo que es el Ejecutivo, el Parlamento, los tres poderes del Estado, ¿no? O sea, ¿cuándo va a ser el día que se le enseña a los jóvenes, un día a los jóvenes, por qué no están ni ahí con la política? Porque no entienden, no saben cómo funciona esto. ¿Me entiendes tú? Entonces, una de las cosas que lamentablemente se dejó de hacer es entregar cultura cívica a las personas. O sea, y eso hay que trabajar no solamente a nivel nacional, a nivel comunal también, Mario. En tratar de trabajar fuerte en hacer talleres, en entregar información a través de la radio, no sé, de cualquier forma, de folletería, qué sé yo, pero entrégale a los jóvenes cultura, y no solamente a los jóvenes, también a los adultos, que muchas veces dicen, no, yo no voto, y no saben que al no querer votar le están haciendo daño a la democracia, porque resulta que en una votación, si votan menos del 40%, no sé si será tan... Sí. Es complicado. Sí. Bueno, ese es uno de los componentes de la democracia. Uno es la participación. ¿Qué hubiera pasado si ayer hubiéramos lamentado? Algunos llorarían, otros se alegrarían, pero ciertamente estaríamos hablando de la participación, que es un componente esencial de la democracia. Lo que tú señalabas. Oye, Perú obligatorio, voto obligatorio, Perú. No, sí, por eso, sí, lo dije, sí. Obligatorio. Pero estamos hablando de nuestro caso. Sí. Y lo segundo es el voto informado también. Así es. Y ahí es bueno señalar lo que tú decías. No solamente por los candidatos mismos, a qué ideas adhieren, sino también
el sistema de votación, que vos a veces poco lo entienden las personas. Y ahí entramos ya en una cuestión más bien cívica. Pero yo, para llegar al estado actual que tú señalas, me parece bastante crítico del alcance que tiene la ciudadanía respecto de estos procesos políticos, hablo de conocerlos en profundidad. Ahí yo entraría en los 30 años que dicen, no son 30 pesos, sino 30 años. Hay que recordar otra vez cómo se disociou, se distanció la ley política en un momento determinado de las organizaciones sociales que promovieron la democracia, lucharon contra la dictadura y la dejaron de lado, ¿no? Y no promovieron los sindicatos, no promovieron organizaciones cívicas, etcétera, etcétera, y se fueron alejando de esta situación hasta llegar a lo que nosotros conocimos como estallido social. Creo que es una interpretación también. Entonces, lo que tú señalas es importante. Volver a eso, hablar de valores, resulta complicado porque tenemos una inercia de individualismo, tenemos una inercia de arréglaselas como usted pueda, sí. Tenemos una inercia de Estado que no ha estado a la altura de la necesidad del país. Restablecer eso va a ser un proceso más o menos largo, pero yo creo que un condimento de la crisis que estamos hablando es la educación cívica, y puede servir, ¿no? Por eso es importante que también las autoridades que vengan se involucren en esto. Y muy importante va a ser el proceso que se va a llevar adelante en la Convención Constitucional, para ser más correcta la frase. Importante las autoridades que también estén acompañando a las comunidades en este proceso, con información, con asamblea, con propósitos o proposiciones, con elementos, no sé si vinculantes o no, pero que hagan llegar a la convención, porque los territorios algo tendrán que decir, pues. Los territorios muchas veces olvidados y marginados. Así es, Mario. Oye, se nos fue volando los minutos. Estuvimos aquí con Mario Alvarado, concejal de la comuna de Cabildo, conversando de la contingencia. Obviamente, y le propusimos ahí a principio de esta entrevista que vamos a hacer un programa cultural ahí que tenga que ver con libros, con la historia sobre todo, que hace también, y que lamentablemente la historia, como dicen por ahí, se repite, Mario, se repite y se repite. Así que... Pero lo importante de la historia, Hernán, sí. Yo siempre lo he mencionado, no son los años, aunque es bueno señalar el momento, sí. y los hechos probablemente tal. Los hechos sirven solamente, o no solamente, sino para reinterpretarlos y yo decidir en el presente cómo puedo actuar distinto de aquello lo que hicieron en el pasado, o igual. Muy bien. Si la historia me sirve también para caminar hacia el futuro. Así es. Mario, nos reencontramos el próximo martes para conversar nuevamente de todo lo que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Y obviamente. Y ojo que la historia para mí es una afición, porque lo mío es la filosofía. Sí, me gusta mucho. Por eso a mí me encanta conversar contigo, Mario. Gracias por acompañarnos esta mañana de día martes 13. Chao, Mario, nos vemos. Ahí estaba. Vale. Muchas gracias, saludos a todos. Vale, Mario, nos vamos. Yo obviamente salí un ratito ahí al aire con ustedes, pero ya me encuentro mañana recién de nuevo en la hora de los contadores. Así que gracias por acompañarnos, nos vemos. Chau. A esta hora, en H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente. Programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPac con los colegios Andrés Bello